Ah, ahora hay luz. Gloria a Dios. ¿Cómo está la iglesia? A mí no me convencen mucho. ¿Cómo está la iglesia? Muy bien, dice que hay poder en la declaración. Amén, mi hermano. Así que Dios nos llamó a nosotros a declarar. Obviamente que las circunstancias que atravesamos y vivimos hacen que uno ande en un estado menos, un poco bajonero, ¿no? Pero uno tiene que estar más arriba de esas situaciones y saber que la declaración de la palabra tiene poder. El otro día me decía mi hijo Patricio que él lee mucho. Así que viene y me comparte a mí, me decía, mamá, vos sabés que el cerebro tiene una parte, dice, que si a vos te pasa algo muy feo, dice, y triste, dice, pero aún en la situación eso, de la situación fea y triste que estás viviendo, vos te levantás y declarás algo diferente, declarás victoria. Dice que tu cerebro recibe lo que estás diciendo y cambia la atmósfera o el sentimiento por el que estás pasando. Amén. Por eso la Biblia dice que el apóstol dijo, diga al débil. Nadie aquí puede negar que somos débiles. La palabra le habla a los débiles, o sea, la palabra me habla a mí. Nadie puede decir que no se siente en debilidad, que no pasa por pruebas, que a veces no tiene tristeza, que a veces no está acongojado, que muchas veces directamente no sabemos qué hacer. No sé si a alguien le pasó que no sabe qué hacer. Bueno, está bien que te pase no saber qué hacer. No, el hombre o la mujer tiene que saber siempre qué hacer, ¿verdad? Así que no se tiene que sentir mal por esas situaciones que pasa, pero el apóstol le habló a los débiles, a esos que pasan por circunstancias difíciles y les dijo, diga al débil, diga al débil. Cuando usted está pasando por momentos difíciles y usted está haciendo esa declaración sobre esa situación, entonces su cerebro recibe una información de victoria. Cuanto más nuestro espíritu, amén, que hacemos la declaración de la palabra. Por eso cuando aquí un ministro o alguien se para a ministrar la palabra de Dios, la adoración, la ofrenda, lo que sea, usted tiene que comenzar a cambiar su propia atmósfera. La propia atmósfera con la que cruzó esa puerta, que seguramente o a veces no es la mejor. Muchos sí, muchos están bendecidos y en victoria, por eso podemos ayudar a los que están pasando por procesos difíciles. Entonces, vamos a hacerlo otra vez. ¿Cómo está la iglesia hoy? Si estás bendecida y en victoria, dale un fuerte aplauso a Cristo. Gloria a Dios. El apóstol llamó este mes la riqueza de su gracia, amén. Y es maravilloso esto porque es verdad que hay cosas que con la plata no se pueden pagar. Y esas cosas que no se pueden pagar o comprar con la plata es porque no tienen, obvio, no tienen precio. Por eso usted no las puede comprar, porque si tuviera un precio, entonces al menos la sacarían cuota. Sacarían cuota tener un buen matrimonio. ¿Sabés que yo lo tarjeteo ahí todo? 12 cuotas sin interés. Pero no haría eso usted. Si usted diría, bueno, voy a pagar un año de felicidad. Y usted lo pagaría, yo lo pagaría seguro. Si algunos andamos pagando ahí a veces unas vacaciones para descansar, usted dice, bueno, voy a pagar 365 días de descanso. ¿Qué no lo pagaría? Sí. O sea, compraríamos aquellas cosas que no tienen precio, amén. Y usted no tiene precio. Pues si no, Pablo me hubiera comprado a mí. Pero no tenía precio, así que no me pudo comprar. Pero hay alguien que nos puso un precio, que no es el billete que nosotros tenemos dentro del bolsillo, que no es la plata que tenemos en la cuenta del banco, en Mercado Pago, BNA, en tarjeta naranja, yo que sé cuántas hay ya. Y es el precio de su sangre. Todos nosotros fuimos comprados por el precio de su sangre. Así que mi hermano, mi hermana, no valés menos que la sangre de Cristo. No te dejes comprar por menos valor, porque el valor que tenés te lo dio aquel que te redimió. Amén. ¿Cuánto pueden decirle gracias, Señor? Hoy voy a predicar de cómo Dios transforma situaciones
Yo calculo que en medianoche, yo no sé cuánto tardó esta situación, pero dice la palabra de Dios que Pablo y Silas estaban predicando. Y estaban predicando el mensaje del Evangelio, que es el mensaje de salvación. Esto no es solamente una bonita palabra, esto tiene un mensaje. Y el mensaje es que seas salvo. El mensaje es que seas salva. El mensaje es decirte que hay un cielo y hay un infierno. Y que el Señor a través de su palabra nos habla para que nosotros podamos tomar lo bueno que su palabra tiene, los beneficios que la sangre de Jesús hizo por nosotros y empecemos a vivir una manera diferente. Amén. Así que estaban ellos dando el mensaje de salvación y hubo un gran revuelo en aquella ciudad, a tal punto que dice que los apresaron, los golpearon, los hirieron y los pusieron en la cárcel. Y cuando los pusieron en la cárcel les pusieron un cuidador que les dijo, encárgate bien de que, un carcelero, encárgate bien de que estos dos no salgan. Amén. Voy a leer la palabra y en el 25 voy a ir. Hechos 16, versículo 25. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantando himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no temas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida les bautizó, él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor. Amén. Palabra de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso. Dice la palabra de Dios que ellos fueron encarcelados. Amén. Y en esa situación que seguramente muchos habrán pasado, otros habrán acompañado, que trae angustia, es un proceso, es una situación. Pero estos hombres verdaderamente actuaban como si no estuvieran viviendo esa situación, sino como si estuvieran viviendo una gran victoria. Porque la palabra dice que los habían golpeado. ¿Viste que cuando a alguien le duele algo, qué hace todo el tiempo? Muy bien, acá la pastora Silvia al toque lo enganchó. Acá no se quejan por eso. Pero si a alguno le duele un dedo y dice, ay, cómo duele el dedo, cómo duele el dedo, cómo duele el dedo. Bueno, eso dice que tenían golpeada y herida toda la espalda. Así que estarían como de la espalda. Ah, no, le diría, Pablo le diría, pero vos, ¿cuánto te azotaron? No, y a mí me azotaron 20. Ah, no, pero a mí me dieron 21. Viste que siempre pasa eso también, a ver quién es el más sufrido, ¿no? Pero dice que ellos no estaban así. Dice que ellos estaban orando. Y dice que ellos estaban cantando. Qué lindo, ¿no? Que podamos orar y cantar, aún en esas circunstancias difíciles que nos tocan atravesar. Lo que más me impacta de esta historia, iglesia, es que yo no sé si a usted tiene algún preso. Y no hablo de preso solamente porque esté en una cárcel, ¿eh? Yo le hablo de alguien que está en cautiverio. Si yo pregunto eso, seguramente usted diga, en mi casa, mi marido, mi hijo no anda haciendo las cosas bien. Y eso simboliza aquí la palabra un preso. Pero dice la palabra de Dios que ellos estaban orando y cantando. Y los presos les... Yo escucho gente que viene y dice, pastora, dice, mis hijos no me quieren escuchar. Pastora, dice, mi marido no me quiere escuchar. Pastora, mi esposa no me quiere escuchar. Nadie en mi casa quiere escuchar que yo hable de Jesús. Nadie en mi casa quiere escuchar que yo hable de Dios.
Y me impacta que podamos entender ahora que acá dice que Pablo y Silas no le hablaron a los presos. Pablo y Silas no cantaban con los presos. Pablo y Silas oraban a Dios, cantaban alabanzas y los presos les... Qué lindo que en esta noche se levante alguien de la familia a entender que la verdadera liberación viene por la oración y la adoración a nuestro Dios. Amén. Usted sabe, mi hermano, que cuando usted se encierra en su cuarto, sus hijos lo ven. Usted sabe que esas lágrimas y esas congojas atraviesan la puerta y sus hijos los escuchan. Usted sabe que cuando usted pone una adoración, la atmósfera cambia. Y no me pregunte cómo, yo creo que el diablo se encargó bien de ponerle una ceguera y también de tapar sus oídos. Pero la verdadera oración, la verdadera adoración, no importa cuánto cautiverio tengan, no importa cuán atado estén, la palabra dice que cuando alguien ora y alaba a Dios, entonces los presos oyen. Yo estoy diciendo en esta noche que aquí hay gente que se va a levantar a hacer lo que tiene que hacer, que va a dejar de llorar y lamentarse por la situación y va a encomendar oraciones y su familia y va a dar alabanza y gloria porque saben que nuestra es la victoria. Amén. Dice que en ese preciso momento estaba ese carcelero. La Biblia dice que él tenía una espada también. Obviamente tenía que tener algo con qué defenderse. Y dice que mientras estaban en esa situación, estos dos maravillosos hombres de Dios, dice que hubo un terremoto. Mire lo que hace la oración y la alabanza. Y dice que con ese terremoto, obviamente, cuando viene un terremoto, las cosas se sacuden. Se sacude usted y se sacude el lugar donde está. Así que dice que a causa de ese terremoto que vino, a ellos se les soltaron las cadenas que tenían en los pies, en las manos, y que se abrieron las puertas de la celda en la que estaba Pablo y Silas. No dice eso. Dice la palabra de Dios que se abrieron las puertas de todas las celdas que estaban en ese lugar. Amén. Dice la palabra de Dios que viene un gran terremoto y se abrieron a causa de ese terremoto las celdas y se cayeron las cadenas que los ataban. Así que imagínense esa situación. Algunos dirían maravilloso, sí, para el que tiene que salir. Pero no era tan maravilloso para aquel que tenía que cuidarlos. ¿Qué te quiero decir con esto, mi hermano? Dice que el carcelero estaba dormido. Pero a causa del terremoto, ¿qué pasó? Se despertó. Y lo que quiero decirte es que Dios permite los terremotos en tu vida para que puedas despertarte de este mundo que tiene a la gente como zombie, tiene a la gente como adormecida, que no puede darse cuenta. Uno a veces vive circunstancias difíciles en la vida y dice, ¿por qué me toca vivir este terremoto? ¿Por qué se sacude todo la atmósfera o el lugar donde vivo? Y Dios en su misericordia nos está diciendo, yo permito este terremoto en tu vida, yo permito este sacudimiento en tu vida, para que te despiertes de aquel sueño o adormecimiento que tenés en el mundo, ¿no? Vivimos los días, vivimos la vida siempre de la misma manera, sin tener cambios. Esperamos que todo cambie menos nosotros. Y Dios hoy nos está llamando a despertarnos. Tal vez el terremoto que estés viviendo sea en lo matrimonial, tal vez sean las finanzas, tal vez sea en la salud, tal vez sea en las relaciones, tal vez sea entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres, tal vez sea en tu propio interior que no sabes qué hacer ni dónde vas a terminar. Pero quiero decirte algo, los terremotos de Dios siempre van a terminar favoreciéndonos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios derrama su gracia en medio de aquellas circunstancias que para nosotros son difíciles. Dice la palabra de Dios que este hombre se despertó. Y a veces, mi hermano, cuando te despertás
de ese tiempo que estuviste dormido o esos años que estuviste dormido, porque quiero decirte algo, tristemente muchos se despiertan casi llegando para dormirse. Hay gente que le toca el tiempo de dormirse y ahora quiere despertarse. Y usted sabe lo que le estoy diciendo. A los 80 quiere vivir o se arrepiente de lo que no hizo en toda su vida anterior. Pero Dios, dice la palabra de Dios que este carcelero se despertó y dice que lo primero que hizo es agarrar su espada. Ese arma que él tenía era un arma de defensa. Y lo que quiero decirte algo, que muchas veces tu arma o tu mecanismo de defensa se convierte en aquel armamento letal para tu vida. Porque ese arma, esa espada que él tenía era porque si alguno quería salir o si tenía que pelear, ¿qué tenía que hacer? Matar a aquella persona. Pero dice que cuando hubo ese terremoto y él se despertó, él agarró esa arma que él tenía para matarse. Y esto nos habla la palabra de Dios, que la palabra dice, no es con ejército, no es con espadas, con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Tal vez ese arma que tenés, esa fortaleza de ser la mujer dura y el hombre duro, de ser esa mujer rígida, ese hombre rígido, esos comentarios, ¿no? Yo soy así. Mucha gente dice, yo soy así, ¿no? Y son armas que vamos creando, que son un mecanismo de defensa porque estamos heridos, porque a veces pensamos que la única solución es estar en ese modo. Pero aquella arma tal vez en la que has confiado tanto tiempo, en decir muchos en sus talentos, en sus dones, otros en su dinero y en su posición. Y muchas veces ese arma para nosotros se vuelve el arma letal. Aquello que tenía que defendernos, que usamos para nuestra defensa, resulta que ahora es lo que tenemos o lo que el diablo quiere usar para matarnos. El carcelero dice que se despertó. Y cuando a veces te despertás de lo mal que hiciste, mi hermano, pensás que la única solución es la muerte. Pero tengo buenas noticias. Jesús vino para redimirnos de toda obra del diablo. Él vino para perdonar nuestros pecados. Amén. Dice que Él agarró su arma y dice que se quiso matar. Pero había 2 hombres de Dios en ese lugar que agarraron y le dijeron, detente, todos estamos aquí. Nadie ha salido. Lo primero que hizo ese hombre, dice que temblando entró a aquella celda y le pidió luz. ¿Habrá alguien que hoy quiera despertar y pida luz? Mi hermano, cuando usted está sin luz, usted no sabe con qué se choca. Usted no sabe lo que pierde. Usted no sabe lo que tiene. Y cuando uno no sabe lo que tiene, es muy probable que lo pierda. Pero mire lo que hizo este hombre que pensó que ya se le había acabado la vida en esa noche. Tenía una familia. Y yo creo que si Pablo y Silas no estuvieran en ese lugar, no hubieran vuelto a ver a ese padre llegar a casa del trabajo. No hubieran vuelto a ver a ese marido llegar a casa de ese trabajo. Y muchos de nosotros vivimos esas situaciones. No sabemos las consecuencias que el terremoto en el que vivimos nos van a dejar, ¿verdad? Ya está, pasamos el terremoto. Pero cuando el terremoto no está acompañado de la mano de Dios, mi hermano, trae daños. Y resulta que todo lo que edificamos hasta ese día se puede derrumbar. Pero bendita sea la misericordia de nuestro Dios, que hizo despertar a este hombre, que pensó que la única salida era la muerte. Dios tiene propósitos contigo. Algunos dicen, ¿para qué sirvo? Servís. Si estás acá es porque servís y porque Dios tiene propósitos contigo. Algunos dicen, ya no quiero vivir, siempre me vuelvo a equivocar con lo mismo. Diga al débil, fuerte soy, amén. Dios quiere sacarte de la situación por la que estás viviendo.
Él quiere que este terremoto por el que estás pasando no sea para que te traiga daño, sino para que te traiga los beneficios que Él pagó en aquella cruz. ¿Hay alguien que entienda en esta noche lo que Dios está hablando a su iglesia? ¿Hay alguien que pueda decir en esta noche la situación por la que estoy viviendo tiene una salida? ¿Hay alguien que en su corazón puede estar diciendo en esta noche, hay algo, una esperanza me está naciendo? Porque la palabra, quiero decirte algo, mi hermano, la espada en la que confió este hombre se terminó convirtiendo en un arma letal, pero la espada en la que confiamos el pueblo de Dios es una espada para darnos vida. Y Él está aquí en este lugar en el nombre de Jesús, no para que uses tu espada, sino para que se use la espada de la palabra de Dios y ponga vida sobre todo espíritu de muerte, sobre toda derrota, sobre todo terremoto, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esta es la espada que nos da vida, amén. Así que este hombre, temblando, pidiendo luz, dice que se postró delante de Pablo y Silas y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bendita solución, mi hermano, esta. Mire qué revelación. Otro que no tiene revelación le hubiera dicho, bueno, si no quieren que yo muera, pónganse en las cadenas otra vez, cerremos la puerta y digamos que nada pasó. Pero esa no era una solución. Esa era una urgencia. Y usted tiene que distinguir entre lo urgente y lo importante. Usted siempre tiene que ir a lo que es importante. Y este carcelero se dio cuenta de lo importante que era ir y recibir a Jesús. Le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y entonces estos sacaron la espada y no le cortaron la cabeza, le dieron vida en medio del fracaso. No lo atravesaron de lado a lado, al contrario, sino que le infundieron esperanza. No agarraron y dijeron, bueno, ahora vos vení que estás encarcelado y nosotros nos vamos a libertad, sino que nos vamos libres todos. Y entonces ellos respondiendo le dijo, cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Decirle al que está al lado tuyo, ¿qué tengo que hacer para ser salva? Algunos largarían una lista, mi hermano, que sería como el rollo de Isaías de acá hasta la puerta. Bueno, para ser salvo necesitas el paso 1, el paso 2, el 3, el 4, el 5. Ay, Dios mío, yo en el 7 ya me dormí. Me vuelvo a dormir y que otro terremoto. Pero dígale al que está al lado suyo, Dios es sencillo. Imagínese que Dios nos hable con todas esas cosas que tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios que Él habla tan sencillo que hasta los niños le pueden entender. Por eso Él decía, dejen a los niños venir a mí. Porque su mensaje era sencillo, entendible. Y entonces le dijo, imagínate a un carcelero. Si alguien ha estado en la cárcel sabe cómo hablan todo. ¿Cómo hacemos? Fue sencillo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Qué sencillo, ¿no? Es tan sencillo, mi hermano, es tan sencillo, iglesia, que nos cuesta a nosotros poder recibir lo que es sencillo. ¿Sabe por qué? Porque vivimos bajo un sistema que para obtener algo hay que sacrificarse para todo. Pero quiero decirte algo, no tenés que sacrificarte para todo. Hay alguien que se sacrificó por vos para dártelo todo. Y su nombre es Jesús. Y Él en esta noche te está diciendo, cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que fueron a la casa de este carcelero y que Él les predicó a él y a todos los que estaban en su casa. Y dice que creyeron. Y no tan solo creyeron, sino que en ese mismo instante fueron y los bautizó a todos ellos. Como hoy en esta noche nosotros vamos a bautizar a todos nuestros hermanos. ¿Por qué los vamos a bautizar? Porque dice, el que creyere y fuere bautizado será
Ellos con el bautismo testifican públicamente lo que creyeron en su corazón. Amén. Así que dice la palabra de Dios que fue y los bautizó a todos. Y una vez que volvieron de bautizarse, dice que el carcelero le preparó la mesa a Pablo y a Silas. Qué lindo, después de tanto terremoto, ¿no? Poder sentarse a deleitarse un poco, a compartir algo en armonía, ¿no? Dice que les preparó la mesa y dice, y todos los que estaban con ellos, diga todos, todos los que estaban en la casa iglesia, dice que se regocijaron. ¡Wow! Ay, qué término ¿no? Para estos tiempos. Yo creo que la gente tiene que aprender a regocijarse. La gente ha aprendido a llorar, ha aprendido a lamentarse, ha aprendido a quejarse. Quiero decirte algo, ¿alguien te lo enseñó? Sí, este sistema te lo enseñó. Ha aprendido a perder, ha aprendido a sentirse mal. Todo esto y lo hemos aprendido, porque día tras día es como una rutina, ¿viste? Que te lo enseña. Pero acá la palabra dice que el Señor cambió en la noche el resultado de aquel carcelero y aquella casa. Esa casa que el diablo había preparado para que los hijos se lamenten, para que la esposa se lamente, para que los que estaban ahí vivan un duelo. Dice la palabra de Dios que terminó eso en un regocijo porque esas personas le habían creído a Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que le crea a Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que quiere aprender a regocijarse, pero el regocijo viene por exaltar su nombre, por poner a Dios en el lugar que tiene que estar, por darle gracias, porque hay situaciones que vinieron para traerte duelo, iglesia. Hay situaciones que vinieron para traerte quebranto. Hay situaciones que vinieron para traerte muerte. Hay situaciones que vinieron para traerte lágrimas. Hay situaciones que vinieron para traerte ruina, pero si crees en el Señor Jesucristo, Él mismo cambiará esa situación y transformará cada lágrima en regocijo. Su palabra dice que Él terminará haciendo del lamento. ¿Y cómo sería? ¿Cómo sería eso? Dice que Dios terminará convirtiendo el lamento ¿en qué? El mundo le enseñó a bailar, que le enseñe el Espíritu a la iglesia a bailar, porque hay que celebrar que hay victoria en su nombre. Hay que celebrar que Dios sigue siendo Dios y que tenemos esperanza para que nuestro hogar termine convirtiéndose en un hogar donde hay regocijo. Amén. Pónete de pie en esta noche en el nombre de Jesús. Aleluya. Inclina tu rostro. Mi hermano, usted sabe que yo no sé si algunos vieron el cierre del viaje del Papa. No sé dónde fue, no sé a qué lugar fue. Pero si usted viera el protocolo ceremonial que había para recibirle. ¡Oh! Dios mío, seguridad, honra. Dios mío, usted sabe el protocolo que hay para recibir a un presidente, mi hermano. Eso lleva toda una preparación de honra, de regalos, de respeto. Yo quiero decirte algo. Hoy estamos aquí en este lugar y nosotros somos responsables de preparar el ambiente en el nombre de Jesús. No para que venga un presidente, no para que venga un papa, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto lo conocía Jerusalén cuando vio a nuestro Señor Jesucristo entrando en un burro. Y dice que la gente agarraba las hojas de las palmeras y decía salve al Rey. Y festejaban su entrada en aquel lugar. Qué lindo que hoy podamos cambiar la atmósfera en el nombre de Jesús.
porque estoy segura que hoy Dios tiene que entrar a un lugar. Estoy segura que Jesús tiene que entrar a un lugar. Jesús tiene que entrar a tu corazón. Jesús tiene que entrar en tu vida. Jesús tiene que entrar en tu familia. Qué lindo que hoy puedas predisponerlo y prepararte para que Él venga en el nombre de Jesús. No sé cuántas cosas han temblado. Mi Dios, cuánto dolor. Mi hermano, quiero que sepas que Él sabe por lo que tú pasas. Cuánto dolor que has atravesado, cuántos terremotos. Muchas veces has pensado que de ese lugar no salías viva, no salías vivo. Pero quiero decirte algo, esos terremotos vinieron para despertarte. Y si hoy decides despertarte, mi hermano, mi hermana, busca la luz porque Él está aquí en este lugar. Y si la luz de Cristo te alumbra, entonces te guiará a la victoria. Él quiere transformar esa situación por la que estamos pasando. Estamos a días nada más de festejar la Navidad, que en síntesis, ¿quién es la Navidad? ¿A quién se le hace la Navidad? Al nacimiento de Jesús. Qué bueno que en la mesa podamos estar todos regocijándonos, y no entre peleas, entre desacuerdos, sino que podamos pasar una fiesta diferente, porque eso es lo que quiere el Señor, una fiesta. Pero muchas mesas se han transformado en reproches, muchas mesas se han transformado en salas de juicio, y el Señor quiere cambiar esa situación y esa circunstancia, y quiere darte regocijo. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, toca nuestros corazones, Señor. Y que nos levantemos, Padre Celestial, y aprendamos de ti, Señor, porque tú eres un Dios alegre. ¿Quién puede estar alegre, mi hermano, en medio del terremoto? El que puede estar alegre es aquel que tiene la victoria. Y Dios nunca se ha lamentado por la situación que estás pasando. Él sabe que tú tienes el poder de levantarte, porque Él está ahí contigo en el nombre de Jesús. Dios nunca se ha lamentado por lo que ocurrirá mañana. Al contrario, dice la palabra que Él se ríe desde los cielos. Si hay algo que tendríamos que escuchar, mi hermano, no son las palabras de juicio que el diablo pone sobre nosotros. Tendría que ser la risa y el regocijo de nuestro Señor, porque tiene control del mañana, del pasado y del futuro. Y si Dios está en tu vida, si Él habita en tu corazón, en el nombre de Jesús, lo mismo que le dijo Pablo y Silas a este hombre, te lo digo yo: serás salvo tú y toda tu casa en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Celebra al que vive en el nombre de Jesús. Dale un grito de júbilo, de alegría. Celebremos que hoy hay bautismo, amén, y que muchas personas van a hacer públicamente, que tanto nos cuesta, ¿no? Tanto nos cuesta públicamente hacer las cosas, nos cuesta levantar la mano, orar, llorar. A mí me cuesta predicar en público también. Nos cuesta hacer las cosas públicas, pero yo felicito a todos estos adolescentes, hombres y mujeres que hoy tomaron la determinación de testificar públicamente lo que creyeron en su corazón. Amén. Así que vamos a hacer las filas. Si les parece bien, no sé cómo los van a llevar, y nos vamos a ir preparando para el bautismo. ¿Alguien va a venir aquí a hacer una adoración? Estar yo en su casa por siempre y contemplar